bendiga, mis amados hermanos. Saludo cristiano en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué grata bendición es estar acá una vez más, dispuestos para ser edificados por la palabra, para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es su programa Descanso para tu alma. Soy tu pastor amigo Eduardo David Taborda y como siempre les invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que le des like y compartas esta enseñanza con muchas otras personas, porque sabemos que serán de gran bendición para tu vida. Nuestro deseo, nuestro compromiso es traer una palabra de sana doctrina, una palabra que edifique, una palabra que nos consuele, una palabra que nos exhorte, que sea de sana doctrina, una palabra que nos ayude a enderezar nuestros pasos, a enderezar nuestro camino. La Biblia dice, paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino. Así que bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy queremos precisamente hablar de este grande y maravilloso libro que es la Biblia. La Biblia, un libro indestructible. La Biblia, un libro indestructible. En esta época en que el mundo se está hundiendo en la incredulidad, se está degradando sexualmente, se está degradando socialmente, familiarmente, políticamente, económicamente, en todos los sentidos, el mundo está retrocediendo, está decayendo. ¿A causa de qué? A causa de la falta de fe. Qué bueno en esta época poder traer una palabra de fe, una palabra que traiga consuelo, una palabra que en verdad sea un descanso para el alma. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que hemos traído este tema y esperamos que sea entonces de gran bendición para todos nosotros. Dice el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 24 y el verso número 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a orar, vamos a decirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos instruya, que nos edifique, que nos enseñe su palabra. Y yo siempre estaré orando por todos ustedes, mis hermanos, mis amigos, gloria al Señor, que siguen fielmente cada vez este canal y escuchan la palabra a través de este medio. Pero quiero rogarles, quiero pedirles a ustedes humildemente que siempre oren por este siervo, que le digan a Dios que me ayude, que me dé palabra, que me dé sabiduría. Como dijo el apóstol Pablo a los Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y por mí, a fin de que me sea dada palabra para predicar con denuedo el mensaje del Evangelio, traer una palabra de verdad. Así que ruego, hermanos, cada día su oración por este siervo y para que Dios ponga gracia en este canal, en este programa, y así muchas personas puedan ser tremendamente edificados por ella. Oremos. Señor Jesús, maravilloso Dios, tú eres el Rey de la gloria, soberano. Señor Jesús, por sobre todas las cosas, tú nos has salvado, tú nos has dado entendimiento y has traído revelación a nuestra vida. Yo presento todas estas personas delante de ti. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra les edifique, para que esta palabra sea de bendición a su corazón. Oh, mi Señor Jesucristo, en tu nombre santo te lo pedimos. Amén y amén. La Biblia es un libro indestructible. Estaba pensando porque la Biblia fue escrita
en un periodo más o menos de 1600 años. Eso se tardó en escribir la Biblia. La misma escritura, el apóstol dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que Dios es el inspirador de la Biblia. La Biblia también es conocida como la escritura, como la palabra de Dios. Amén. Así que Dios es el guardador de ella, el protector de ella, el que responde por esa palabra y le da cumplimiento a lo que en ella está escrita. Pero hay una promesa de parte de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué cosas han atentado contra la escritura desde el principio? Ningún libro, ninguna escritura en toda la historia de la humanidad ha sufrido tantos ataques como la palabra de Dios. Es el libro más atacado por toda la historia, por toda la humanidad. Sin embargo, la palabra de Dios ha sobrevivido a los ataques de la misma humanidad, de la misma sociedad, ha sobrevivido a la incredulidad, ha sobrevivido a las guerras, ha sobrevivido también a los desastres naturales, ha sobrevivido a los ataques de la ciencia, de la filosofía, de las diferentes religiones. La Biblia ha estado por encima de todas esas cosas. La Biblia ha estado aún por encima de las religiones que quieren tergiversarla, muchas otras que quieren negarla, otras que no le dan a la palabra de Dios entonces la revelación que ella está inspirando verdaderamente en el nombre de Jesús. La Biblia ha superado toda esa cantidad de cosas. De hecho, no existe en el mundo un libro más leído que la palabra de Dios. No existe un libro en el mundo que haya resistido más traducciones en idiomas. A pesar de tantos idiomas en los que la Biblia ha sido traducida, la Biblia sigue siendo fiel. A través de la palabra de Dios, entonces podemos testificar que Dios ha transformado la vida de millones de personas en toda la historia. La Biblia sigue transformando, sigue hablándonos del perdón del pecado, sigue hablándonos del arrepentimiento, sigue hablando de las promesas de Dios, nos sigue hablando de la historia del pueblo de Israel, de la ley que Dios le dio a Israel, sus pactos, sus promesas, sus bendiciones, cómo Dios ha puesto a Israel en alto. La Biblia, entonces, podemos ver cómo a través de los siglos y a través de los milenios sigue dando cumplimiento a lo que en ella está escrito. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que un libro de esta índole, de esta proporción, entonces ha de producir un impacto profundo en la vida de todo ser humano que se dispone a estudiarla, a meditar en ella y a buscar la verdad que la Biblia misma está mencionando. Ahora, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la colección de 66 libros. Amén. Libros escritos por 40 autores durante un periodo de 1600 años. Escrita en 3 continentes diferentes, escrita en 3 idiomas diferentes. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces la palabra de Dios nos habla en diferentes sentidos. Amén. Porque dentro de la Biblia y dentro de esos 66 libros encontramos también entonces diferentes libros con diferentes temáticas.
Toda la Biblia no es un mismo recorrido, no se puede interpretar de la misma manera. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene libros históricos, la Biblia tiene libros proféticos, la Biblia tiene libros de narración que nos hablan de la historia y la ley en el pueblo de Israel. La Biblia nos habla, gloria al nombre del Señor Jesús, de la historia de los primeros cristianos y las cartas del apóstol Pablo que nos mencionan también cómo es la vida cristiana y cuál es el propósito verdadero del autor de ella, que es el mismo Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Qué nos describe entonces la Biblia? La Biblia inicia entonces hablando de toda la creación de Dios, del proceso de la creación del universo, del cielo, de la tierra, de todas las cosas que existen en el cielo, en el mundo espiritual y también de todas las cosas que Dios ha creado, amén, aquí en esta tierra, incluyendo su máxima creación, amén, que es el ser humano. La Biblia también describe el propósito de Dios al formar un pueblo, una descendencia que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Y la Biblia entonces nos menciona cómo Dios impactó la vida de todas esas personas, de todos los israelitas, también conocidos como hebreos y hoy en día como judíos. Cómo Dios impactó la vida de toda esa nación y de todo ese pueblo, de todas las señales, de todos los milagros, de todos los portentos, de todas las maravillas que Dios ha hecho a través del pueblo de Israel. Una de las cosas que nos muestra la evidencia de la veracidad de la palabra de Dios es precisamente esa, la existencia del pueblo de Israel, su historia, su ley, cómo Dios los ha guardado, los ha ayudado, los ha bendecido, les ha dado la victoria, a pesar de la rebeldía de ese pueblo, a pesar de la incredulidad de ese pueblo, como el pueblo de Israel durante toda la historia le ha dado la espalda a Dios tantas veces y Dios les ha extendido la mano, Dios los ha guardado, los ha librado de sus enemigos, pero también a causa de su rebeldía y también a causa de su pecado, Dios los ha entregado en manos de sus enemigos. Habla la Biblia entonces de los juicios que Dios ha enviado sobre el pueblo de Israel. Ha enviado también Dios juicios sobre las naciones que han atacado a Israel, que los han sitiado, que los han derrotado militarmente, que los han esclavizado. Y Dios también habla a través de los profetas del propósito con todas esas naciones. Sobre todo, la Biblia nos describe el propósito de Dios. El propósito de Dios para salvar a la humanidad. La Biblia nos narra entonces que Dios hizo al hombre bueno, pero el ser humano buscó sus propias perversidades, se apartaron por su camino, dejaron a Dios, se sumieron en el pecado, en la degradación, todos se descarriaron como ovejas, dice la Escritura, cada cual se apartó por su camino. Entonces la Biblia nos describe a nosotros ese propósito glorioso y gigante de Dios para salvar al ser humano. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito de Dios era manifestarse en carne, venir a esta tierra y traerle al hombre un mandamiento llamado evangelio. Una vida nueva llamada evangelio. Un estilo de vida llamado evangelio. ¿Y cómo lo hizo Dios? Lo hizo en su manifestación en carne que nosotros conocemos como Cristo Jesús. La Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Y que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas.
y todo lo que existe, existe en Él, por Él subsiste, y son todas las cosas sustentadas por Dios. Sobre todo entonces nosotros conocemos en la Biblia a Jesucristo. Conocemos al único y verdadero Dios. La Biblia nos habla de un único y solo Dios. La Escritura nos señala a Dios como único, solo, soberano. Dios mismo le dijo al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y en todo el recorrido bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia siempre nos está hablando de un Dios, de un Dios. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. La Biblia entonces nos muestra y nos habla de un Dios que es invisible, que es soberano, que es omnipotente, que es insondable, que es indivisible, que es omnipresente, que es omnisapiente. La Biblia nos habla de un Dios inmutable, de un Dios soberano, de un Dios inefable, de un Dios santo, puro, poderoso, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, un Dios que tiene el poder para crear, un Dios que tiene el poder para destruir y un Dios que tiene el amor, la gracia y la misericordia para salvar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿de qué trata la Biblia? La Biblia tiene una enseñanza fundamental. La Biblia nos habla de la caída del hombre, pero nos habla del perdón de los pecados, y ese perdón lo encontramos solamente en Jesucristo. Dice la Biblia: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación. Bendito el nombre de Jesús. Para muchas personas la Biblia no es más que un cuento de hadas, una historia infantil, una fábula. Pero los que hemos conocido la verdad en la Escritura, los que hemos conocido a Cristo Jesús en la Escritura, los que hemos conocido al Dios de la Biblia, hemos podido experimentar el perdón de los pecados. Hemos podido experimentar cómo por la palabra de Dios la vida es transformada, la vida es cambiada. Cómo Dios cambia la amargura por alegría, cómo cambia la tristeza y el llanto en gozo, cómo cambia una vida vana, pagana, llena de pecado, por una vida cristiana, llena de paz, llena de gozo y llena de luz. Nosotros hemos experimentado el perdón de Dios, la transformación del alma, la llenura del Espíritu Santo. Hemos experimentado la sanidad de nuestro cuerpo, el poder de la palabra de Dios en nuestra vida, los dones, los ministerios. Hemos experimentado cómo Dios hace grandes señales, maravillas, cómo Dios salva al pecador, cómo Dios transforma la vida de las personas, cómo Dios rescata hogares completos, cómo Dios le da sentido a la existencia de la vida humana. Gloria al nombre de Jesús. Como decíamos al principio, entonces, la Biblia ha sufrido ataques, y los ataques más grandes que ha sufrido la Biblia ni siquiera han sido las guerras o las catástrofes naturales o el paso del tiempo o las traducciones bíblicas o las tradiciones de los idiomas o la cantidad de escritores apócrifos que quieren anexar a la palabra de Dios cosas que Dios no mandó, cosas que Dios no dijo, que no le inspiró a las personas. Pero el ataque más grande que ha sufrido la Biblia ha sido de parte precisamente de la ciencia, de la filosofía y de la historia, que han querido contradecir lo que la palabra de Dios ya ha venido hablando y ha venido diciendo, y que no quieren aceptar que la Biblia tiene muchas profecías que se han venido
cumpliendo al pie de la letra. De todas maneras, muchas áreas de la ciencia han tenido que reconocer la veracidad de la Biblia. La misma historia, la geología, la geografía también han tenido que darle razón a lo que la palabra de Dios dice. Han comprobado científicamente, históricamente y geológicamente también todo lo que la Biblia dice y el cumplimiento de lo que ella misma ha enseñado. Científicos se han puesto a estudiar y a indagar acerca de los pueblos que la Biblia menciona que fueron destruidos en algún momento, de la vida de personas y personajes que han sido trascendentales en la escritura y cómo la historia tiene que concluir y decir que esas personas sí existieron, cómo la historia misma tiene que reconocer la existencia de Jesucristo y cómo Jesucristo impactó la vida de tantas personas, hoy sigue impactándolas, y cómo Jesucristo cambió la historia y partió la historia en dos. Siempre que hablamos de historia, entonces tenemos que hablar antes de Cristo o después de Cristo. La misma ciencia ha tenido que agachar la cabeza y reconocer que lo que la Biblia nos enseña es verdad. Como los acontecimientos que la Biblia narra, que la Biblia menciona, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, como el diluvio, como la destrucción de la Torre de Babel, como el hecho de las plagas que cayeron sobre Egipto, el ataque que tuvo Egipto, que quedó al borde de la destrucción, como Dios abrió el mar en dos para que el pueblo de Israel pasara. Precisamente en estos días estaba mirando un documental que estaba dando la razón del hecho de que el pueblo de Israel cruzó el mar, porque descubrieron en el fondo del mar, por la ruta por donde cruzó el pueblo de Israel, cantidad de cosas que habían allá que estaban cruzando cuando el pueblo de Israel pasó. Encontraron muchos carruajes, herraduras que todavía existían allá, que el óxido no logró destruir porque Dios guardó esa evidencia. Armas, lanzas, flechas, arcos, todo lo que los egipcios que llevaban Faraón en su ejército y quedaron cubiertos por el agua, quedaron allá en el fondo del mar como evidencia de que un pueblo había cruzado por allí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, podemos hablar de algunas singularidades de la misma Biblia, de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿de dónde sale el nombre o la palabra Biblia? La palabra Biblia se deriva de una palabra griega conocida como biblión, que significa biblioteca, pero que también significa el libro. Los primeros escritos de la palabra de Dios fueron en piedra, luego en hojas, luego en papel, luego en los papiros que se han conocido, luego fue a través de la impresión, amén, cuando se inventó la imprenta, fue plasmada entonces en libros como los conocemos hoy en día, pero actualmente la Biblia también está de manera virtual. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. La Biblia entonces está compuesta por 66 libros que fueron escritos por 40 escritores diferentes en diferentes épocas y en diferentes circunstancias. La Biblia se conoce como la palabra de Dios, como las escrituras, como las sagradas escrituras, como el pacto de Dios, como los mandamientos de Dios, como los preceptos de Dios, como los juicios de Dios, como las promesas de Dios. Amén. Como la verdad de Dios. Y la Biblia es única. Amén. Y es un libro totalmente diferente a cualquier otro libro
que usted pueda leer. Ni siquiera el Corán, ni siquiera los escritos de los hindúes, nada, ningún otro escrito se asemeja al poder y al contenido que tiene la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces estamos hablando que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años por 40 escritores a través de 60 generaciones. Amén. La Biblia fue escrita por reyes, por campesinos, por filósofos, por pescadores, por poetas, por estadistas, por eruditos, por sacerdotes judíos. Fue escrita la palabra de Dios. Por ejemplo, Moisés era un líder político. Amén. Era un líder político. Josué fue un general militar. Salomón fue un rey. Amós fue un pastor de ovejas. Nehemías fue un copero. David también fue un rey. Daniel fue un primer ministro, aunque fue esclavo en Babilonia. Pedro, un pescador. Mateo, un cobrador de impuestos. Pablo, un perseguidor de la iglesia, pero también era un rabino, un hombre importante en Israel, pero luego se convirtió al evangelio y fue uno de los grandes escritores de la palabra de Dios. Lucas, un médico y periodista. Amén. Gloria al nombre del Señor. Juan, uno de los grandes apóstoles que tuvo nuestro Señor Jesús. La Biblia fue escrita desde diferentes lugares. Por ejemplo, Moisés estaba en el desierto. Jeremías estaba en una celda. Daniel estaba en un palacio y otras ocasiones desde una ladera de un cerro escribió. Pablo, muchas de las cosas que escribió las escribió desde la prisión. Lucas, mientras viajaba. Juan se encontraba en la isla de Patmos. El rey David muchas veces escribió desde una cueva, otras veces escribió desde su palacio. En fin, cada uno tuvo diferentes circunstancias. David, por ejemplo, escribió en tiempos de guerra. Salomón escribió en tiempos de paz. Y fue escrita la Biblia, una parte en Asia, otra parte en África y otra parte en Europa. Fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Todas estas diferentes cualidades o peculiaridades de la palabra de Dios son las que hacen que la Biblia sea tan gloriosa y tan grande y tan poderosa. ¿Por qué? Porque los escritores, ninguno halló en la palabra de Dios una contradicción. Los que buscan contradicción en la palabra de Dios hoy en día es porque le dan una mala interpretación a la palabra. La palabra guarda una línea, una genealogía de la verdad. Porque en la palabra de Dios encontramos doctrinas, principios, consejos, parábolas, exhortaciones, analogías, promesas, oraciones, cantos, historia. En la Biblia encontramos el consuelo para la vida, encontramos la vida eterna. La Biblia no se contradice. La Biblia es el manual más glorioso, el libro más leído en toda la historia, el libro más traducido a diferentes idiomas. Como la Biblia, a pesar de que ha pasado por diferentes traducciones bíblicas, por diferentes épocas, y cómo los traductores bíblicos han cambiado su lenguaje, amén, las palabras para acomodarlas a la actualidad del lenguaje y del habla del ser humano según la época de su traducción. Pero cómo la Biblia sigue trayendo al corazón salvación, sigue trayendo paz. Cómo la Biblia sigue dando cumplimiento a todas sus profecías, a toda esa palabra.
cómo Dios sigue guardando la veracidad de la Escritura y cómo nosotros seguimos encontrando en la Biblia al único y verdadero Dios. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, porque ellas son las que dan testimonio de la vida eterna, porque ellas son las que hablan de la verdad. Dice el apóstol Pedro: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El apóstol Pablo también dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Si hay alguna persona que se ha sentado a estudiar la Biblia con objetividad, pero también con fe, ha encontrado en ella un manantial de inspiración, ha encontrado en ella la verdad, un estilo de vida. Si usted lee el libro de los Proverbios, el libro de los Proverbios es un manantial de sabiduría que nos enseña a nosotros cómo vivir la vida, cómo discernir las cosas que suceden a nuestro alrededor, cómo discernir la intención y la vida de otras personas, cómo saber qué es lo justo y qué es lo injusto, qué es lo verdadero, qué es lo falso, qué es lo productivo, qué es lo improductivo, qué es lo que edifica, qué es lo que destruye, la justicia, la injusticia, la sabiduría, la ignorancia, la inteligencia, la necedad. El libro de Proverbios nos enseña todas esas cosas. Y precisamente el libro de Proverbios inicia diciendo: oirá el sabio y aumentará el saber. Y el salmista dice: las palabras de Dios alumbran, hacen sabio al sencillo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted quiere saber cómo se debe vivir mejor la vida, entonces tome la palabra de Dios, estúdiela, no solamente léala, estúdiela y escudriñela, investigue en ella, métase a fondo en la palabra, pero sobre todo tiene que orar a Dios. La misma Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Si usted busca a Dios con sinceridad, entonces usted va a tener un gran entendimiento y una gran sabiduría por la palabra. Dios le dijo al profeta: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios tiene un manantial de sabiduría, de información, tiene la historia de hombres y mujeres que creyeron verdaderamente en Dios, que vivieron para Dios. Dice la Biblia cómo vivieron, qué hicieron, qué comieron, qué vistieron, qué creyeron, qué hicieron, qué predicaron, cómo murieron, por qué murieron, para quién murieron, en quién creyeron. Y la Biblia muestra todo lo que ellos hicieron y muestra también todo lo que Dios hizo a través de ellos. Nosotros podemos dar entonces testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo Dios nos ha llamado, de cómo nos ha salvado, de cómo nos ha perdonado, de cómo nos ha regenerado, que cómo nos ha concedido un nuevo nacimiento, cómo Dios nos ha concedido el arrepentimiento, el perdón de pecados, cómo Dios nos ha llamado para servirle, a predicar su palabra. Es maravilloso al predicar la palabra ver cómo la vida de tanta gente es transformada. Dios, por su gracia, me ha permitido servirle en este santo ministerio por un poco más de 25 años. Que usted supiera, mi amigo y mi hermano,
todo lo que Dios me ha permitido vivir, todo lo que Dios me ha permitido ver, lo que Dios me ha permitido oír, entender, saber, hacer, conocer, creer, cómo Dios me ha permitido conocerlo a Él. Porque lo más glorioso de la Escritura, mi amigo, mi hermano, es conocer a Dios. Pero no el Dios del cual todo mundo por ahí en la calle y las religiones te han hablado. No, conocer al verdadero Dios, a ese Dios que se hizo hombre, que vino a esta tierra y nació de mujer, creció como hombre en gracia, en sabiduría, en estatura, cómo inició un ministerio, cómo predicaba una palabra que transformaba la existencia de los que creían en él, de los que le seguían, cómo sanaba enfermos, cómo levantaba paralíticos, cómo le daba la vista a los ciegos, cómo limpiaba a los leprosos, cómo resucitaba a los muertos. Y saber que Dios sigue haciendo esas cosas todavía. Hoy en día Dios continúa haciendo todavía esas cosas. Continúa sanando enfermos, limpiando leprosos, liberando a los que están encadenados por el pecado, dándole la vista a los ciegos, perdonando pecados. Ahora, ese Dios de la Biblia nos manda a nosotros de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No el Evangelio como una religión común, no el Evangelio como una religión popular, sino el Evangelio que nos habla de Jesucristo. Porque el Evangelio que encontramos en la Biblia es la narración del ministerio de Jesús, de su predicación, de sus milagros, de sus palabras, de su esencia, de su persona, de su muerte, de su resurrección y de su propósito en la vida de todas las personas al llamarlas, reunirlas y traerlas a una iglesia. Una de las cosas que nos habla la Biblia poderosamente es de la existencia de la iglesia. Cómo el Señor Jesús vino y estableció una iglesia no 4 paredes, sino una iglesia conformada por personas que le creyeron, que le obedecieron, que le siguieron, que le amaron y que le sirvieron. Ese grupo de personas se constituyeron como iglesia. Amén, como iglesia. Y la Biblia dice que Jesús es la cabeza de esa iglesia y puso todas las cosas bajo sus pies y le dio a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Hoy en día existe esa iglesia. Hoy en día existe una iglesia con sana doctrina, una iglesia donde se derrama el Espíritu Santo, una iglesia que recibe a los pecadores, una iglesia que ayuda en la transformación de los pecadores, en la transformación de los hogares y en la transformación de la sociedad. Existe esa iglesia. Yo he encontrado esa iglesia, yo creo en esa iglesia. Yo asisto a la iglesia del Señor donde se predica la verdad, donde se cree en la unicidad de Jesucristo, donde se tienen doctrinas fundamentales. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Creemos en la doctrina de la fe, de la santidad, del bautismo en agua, del bautismo del Espíritu Santo, del arrepentimiento, de la salvación, de la gracia, de la misericordia, del plan financiero de Dios. Creemos en todas esas doctrinas que enriquecen la palabra de Dios, nuestra vida. Aleluya. Nuestra vida se enriquece a través de esas doctrinas que encontramos en la Sagrada Escritura. La Biblia es un libro indestructible porque la fe es algo indestructible. Las personas que hemos creído sinceramente a Jesucristo y que hemos creído sinceramente a esta palabra, entonces
tenemos una fe indestructible, una fe inquebrantable. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos los que aman a Dios con un amor inalterable, con una fe inalterable. Y a pesar de que la Inquisición quemó millones de ejemplares de la Biblia, prohibió el estudio y la lectura de la palabra de Dios, excomulgaban a los que estudiaban la Biblia, los trataban de herejes, de rebeldes, a los que creían diferente a como la religión tradicional creía, la Biblia siguió siendo sustentada y aquellos traductores bíblicos de esa época siguieron escribiendo la Biblia, llevándola a diferentes idiomas y escribiendo traducciones y páginas de la Biblia, recopilando escritos y mandándolas a diferentes grupos para que el mundo se enriqueciera con esa verdad. Y fue precisamente cuando se descubrió el Nuevo Mundo, cuando se descubrió el continente americano, que la palabra de Dios tomó más fuerza y se extendió, porque muchas personas huyeron de la Inquisición, muchas personas huyeron de la cruzada, y en este precioso continente o nuevo continente comenzaron a establecerse en grupos cristianos, grupos de personas que comenzaron a predicar la palabra con algo más de la libertad, porque la Inquisición lo impedía. La palabra de Dios sobrevivió a todas esas cosas. Pueden seguir viniendo ataques de la filosofía, del ateísmo, de la ciencia, de las religiones, del que quiera. Pueden seguir viniendo ataques, pero el cielo y la tierra pasarán y las palabras de Dios no pasarán. La misma Escritura nos dice que no pasará ni una tilde, ni una jota de la Biblia, ni una sola coma que no tenga cumplimiento. ¿Por qué? Porque el dueño de la Escritura, el autor de la fe, da entonces testimonio de que la va a guardar y que va a hacer un efecto poderoso en la vida de aquellos que la reciben, de la vida de aquellos que han creído en ella. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia es un libro indestructible. Mi amado hermano y amigo, quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes entonces por estar allí, por haber visto este video, esta enseñanza hasta el final, por estar siempre pendientes a una nueva enseñanza que traemos en cada ocasión. Compártela con tantas personas que necesitan esta verdad, que necesitan esta inspiración divina que viene de parte de Dios, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la verdad y ella es la que da testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Estamos seguros que esta palabra será poderosa para tu vida. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.